Qué bonita esta reflexión que habla sobre la generosidad y la gratitud. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, más que todo acerca de la gratitud. En estos días yo estaba leyendo el Salmo 103, estaba meditando sobre este salmo y pues quise sacar un estudio de este salmo tan precioso, tan hermoso. El Salmo 103, versos del 1 al 5 dice: bendice, alma mía, Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. El título del estudio de hoy lo he titulado No olvides ninguno de sus beneficios. Es el verso 2, esa frase está ahí en el verso 2. No olvides ninguno de sus beneficios. Son muchas las personas que olvidan lo que Dios ha hecho por ellos. Son muchas las personas malagradecidas. Yo creo que a todos nosotros nos ha tocado ver a alguien que es malagradecido, ¿no? Que uno le da algo y no lo agradece. ¿Cuántas personas han sido malagradecidas con Dios? En la Biblia esta frase, no te olvides, es una frase se repite mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer 3 pasajes rápidamente. Deuteronomio 4:9, mira lo que dice el Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. Ahí está la frase, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Aquí el Señor nos está diciendo que no nos olvidemos de las cosas que nuestros ojos han visto. Los que conocemos al Señor y aún que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, hemos visto muchas cosas. Hemos visto cosas preciosas, maravillosas, de estar en la presencia de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto la provisión de Dios, hemos visto la mano poderosa de Dios. Y Dios en este texto nos dice que no nos olvidemos de eso. Y mira lo que dice al final del texto, dice, antes debemos de enseñar estas cosas que nuestros ojos han visto, debemos de enseñarla a nuestros hijos y también debemos de enseñarlo a nuestros nietos. Me llamó mucho la atención las 2 frases últimas de este versículo, porque a mí me da miedo, a mí me da temor que la generación que venga se olvide de Dios. Que nuestros hijos no quieran buscar más de Dios, que nuestros nietos no quieran buscar más de Dios. Pero mucha parte de eso depende de nosotros. Si nosotros como padres nos olvidamos de lo que nuestros ojos han visto y no se los transmitimos a nuestros hijos, entonces esta generación que viene se va a olvidar de Dios. El otro pasaje está en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 12. Pero John, ¿qué tal si me colocas el verso 12 primero? Mira el verso 12 cómo dice: cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahí está la frase. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Pero ya los versículos del 10, ¿qué tal si John me coloca el verso 10? Ya nos empieza a decir de qué cosas no debemos de olvidarnos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste, verso 11, no te olvides de las casas que tuviste o que tienes llenas de todo bien. Todo eso viene de Dios. Y dice, que tú no llenaste. No te olvides de esas cisternas cavadas que tú no cavaste. ¿Qué son cisternas? Pozos de agua. No te olvides de esas viñas
de esos cultivos, de esos olivares que tienes y que no plantaste. Y no te olvides de lo que has comido y te has saciado. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos olvidamos que si tenemos casa es porque Dios nos la ha dado? Si comemos es porque Dios nos lo ha dado. Si bebemos agua es porque Dios nos la ha dado. Si tenemos trabajo es porque Dios nos lo ha dado. Y Dios nos dice, no te olvides que Dios te dio eso. Deuteronomio 8, del 11 al 14, también está esa frase, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Pero ya los versos 12, ¿qué tal si John me lo coloca? No te olvides de qué, de que te comiste y que te saciaste. No te olvides que edificaste buenas casas, no cualquier casa, sino buenas casas en que tú habitas. Verso 13. Y no te olvides de las vacas que tenés allí en el corral. No te olvides de las ovejas que también tienes. Pero mire lo que dice al final, no te olvides de la plata y el oro que se han multiplicado cuando tú buscas de Dios, cuando eres un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Que no nos olvidemos que comes hasta saciarte. Que no te olvides de las casas que habitáis, que son casas buenas. Y que no te olvides de las vacas y de las ovejas que Dios te ha dado. Y que no te olvides del oro y de la plata que el Señor ha multiplicado. La pregunta es, ¿por qué Dios nos advierte tantas veces que no nos olvidemos de lo que Dios nos ha dado? ¿Sabe por qué? Porque no es bueno. No es bueno que nos olvidemos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No es conveniente que nos olvidemos de que Dios nos ha provisto de todas estas cosas. El primer punto que quiero tratar de este salmo está en el verso 1. Dice, bendice alma mía a Jehová. Aquí el salmista le está diciendo a su alma, alma, bendice a Jehová. Busqué la palabra bendecir en hebreo y es barak y significa arrodillarse para adorar a Dios. Eso es lo que significa bendecir, arrodillarse para adorar a Dios, arrodillarse para exaltar a Dios, para darle alabanza, para darle adoración. Eso es lo que significa bendecir. Entonces Dios nos invita a eso, que usted y yo estamos casi obligados a adorarle, a exaltarle, a darle toda la alabanza a Él por todos los favores recibidos. Pero interesante lo que dice el Salmo, el verso 1. Bendice alma mía a Jehová, pero no, mira lo que dice, ¿por qué cosas debemos de bendecirlo? Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí está diciendo el salmista que debemos de adorar a Dios por lo que Dios es, no tanto por lo que Él nos da, sino adorarlo a Él por lo que Él es. Por eso dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el mismo Salmo habla de quién es Dios. Y por esas cosas es que debemos de adorarle y alabarle. El verso 1 dice, ¿qué tal Señor lo coloca? Verso 1 dice que el nombre de Dios es ¿qué? Santo. Usted sabía que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se repite un texto, que Dios es santo, santo, santo. ¿Sabe qué significa eso, que Dios es santo? Que es un atributo que Dios tiene, que solo Él tiene, que Él es santo. Qué lindo saber que tenemos un Dios santo, un Dios que nos da ejemplo de santidad, que usted y yo debemos de imitar esa santidad, de seguir esa misma santidad de Dios. El verso 8 nos dice que debemos de adorarlo, ¿por qué? Porque Él es misericordioso y clemente. Debemos de adorarlo, el texto dice, porque Él es lento para la ira
y grande en misericordia. Por eso es que debemos de adorarle, por eso es que debemos de bendecirle. Pero mire el verso 9, dice que debemos de bendecir a Dios, de adorarle, de alabarle, porque no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué tal si John me coloca la primera frase que quise resaltar de ese texto, verso 9? No contenderá para siempre. ¿Sabe qué significa esa frase? No contenderá para siempre. Quiere decir que Dios no vive enojado con nosotros, como muchas veces nosotros sí lo hacemos. ¿Cuántas veces nuestro cónyuge, o nuestros hijos, o nuestros padres nos dejan de hablar una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses? Pues déjame decirte que Dios no es así. Dice que Dios no contenderá para siempre su enojo, y dice, ni para siempre guardará el enojo. Quiere decir que Dios no sigue enojado para siempre. No, cuando Dios perdona, perdona y vuelve a restablecer su relación con nosotros. El verso 13 también nos está diciendo que debemos de alabarle porque Él se compadece como el padre se compadece de los hijos. Uno como padre, uno ama mucho a sus hijos. Uno se compadece de ellos. Uno tiene amor, misericordia hacia ellos. Uno perdona con facilidad a ellos. Bueno, así es Dios. Por eso debemos de adorarle. Como el Padre se compadece de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. El verso 17 también está diciendo por qué debemos de adorarle. Dice, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir que Dios hoy es misericordioso y mañana también es misericordioso. Y dentro de una semana también es misericordioso. Si hace 10 años fue misericordioso, dentro de 40 años también lo va a ser. Porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que debemos de adorarle. Y el verso 19 dice, por también la razón por la cual debemos de adorarle. Dice, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué significa eso? Que Dios, debemos de adorarle porque Dios es el Rey del cielo. Debemos de adorar a Dios porque Dios desde allí controla todo. Por eso debemos de adorarle. El verso 2 dice, bendice alma mía Jehová, ya vimos ese punto, y no olvides ninguno de sus beneficios. Quise resaltar de ese texto la palabra, no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí ya el texto ya nos dice la segunda razón por qué la cual usted debemos de bendecir a Dios. La primera fue por lo que Dios es. La segunda razón por la cual debemos de bendecir a Dios es porque de Él hemos recibido muchos ¿qué? Muchos beneficios. Qué bueno que usted y yo hagamos una lista de todos los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. ¿Qué tal si le ayudo? Debemos de darle gracias a Dios por la salud. Debemos de darle gracias a Dios porque tal vez tienes un don, un talento o un ministerio. Dale gracias a Dios por la casa que tienes. Dale gracias a Dios por la moto que tienes o por el carro que tienes. Dale gracias a Dios por ser miembro de una iglesia de sana doctrina. Dale gracias a Dios por los amigos que tienes. Dale gracias a Dios por la familia que tienes, por tu cónyuge, por tu hijo, por tus padres. Dale gracias a Dios por las personas que están alrededor suyo, que han bendecido tu vida. Nosotros no podemos ser malagradecidos. Alrededor nuestro hay personas que han bendecido nuestra vida y debemos de darle gracias a Dios porque Dios ha colocado a esas personas cerca de nosotros. Démosle gracias a Dios por el trabajo que tienes. Dale gracias a Dios porque mira, llevamos 11 meses con esta pandemia y tal vez tú no te has contagiado. Dale gracias a Dios por eso.
Dale gracias a Dios porque tal vez te dio el coronavirus, pero te dio algo leve. Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios porque tal vez nadie de la familia y nadie de la iglesia de Emanuel Popular ha muerto del coronavirus. Dale gracias a Dios porque Dios te permitió pasar de un 2020 a un 2021. No todos tuvieron esa dicha de pasar a un año nuevo. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en mi vida. Démosle gracias a Dios por lo que nos tocó vivir en el 2020, un año muy duro para muchos de nosotros, ¿sí? Desde marzo del 2020 venimos con esta pandemia y a muchos se nos dañaron tal vez los planes que teníamos el año pasado. Bueno, si usted hizo conmigo esta lista de todos los beneficios que Dios nos ha dado, entonces lo que está diciendo el salmista es: no te olvides de esos beneficios. Agradece siempre a Dios todos los días por esos beneficios recibidos. Pero recuerde que David también nos está diciendo: no te olvides, pero también nos está diciendo desde el versículo 1: bendice, alma mía, a Jehová por esos beneficios. Alábalo, exáltalo. El tercer punto está en el versículo 3, Salmo 103, versículo 3. ¿Qué tal si John me coloca ese texto? Dice: Él es. Quise resaltar esa frase: Él es. Nadie más sino Él. Él es quien perdona ¿qué? Todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como al águila. Quise resaltar esa frase: Él es. Sí, Dios es el que hace todas estas cosas a favor nuestro y nadie más. Si hay alguien mejor que Dios, si hay alguien que ha perdonado tus iniquidades, si hay alguien que ha saciado de bien tu boca, si hay alguien que ha sanado tus dolencias, si hay alguien que ha rescatado del hoyo tu vida, entonces sígalo, alábenlo, predíquelo. Pero el salmista estaba tan seguro que él dice: solo Dios, Él es el que ha perdonado nuestros pecados y el que ha sacado del hoyo nuestra vida. ¿Qué tal si analizamos estas frases que el salmista dijo? Que Él es el que perdona todos nuestros pecados. El perdón de pecados es muy importante para nosotros, los pecadores, porque si hay perdón de pecados, entonces las consecuencias del pecado van a cesar. Pero si no hay perdón de pecados, las consecuencias van a ser terribles. Romanos 3:23, un texto muy conocido por nosotros, dice: por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está diciendo Pablo que si usted y yo no arreglamos ese problema del pecado, si Dios no nos perdona nuestros pecados, entonces usted y yo vamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, también un texto muy conocido por nosotros, dice que si Dios no nos perdona nuestros pecados, dice: porque la paga del pecado es muerte. Si no hay perdón de pecados, entonces va a venir la muerte, tanto muerte física como muerte espiritual. Y el otro texto que nos habla de las consecuencias si no hay perdón de pecados es Gálatas 6, del 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué está diciendo esa frase? Que uno cosecha lo que siembra.
Y el verso 8, si usted siembra para la carne, si usted siembra para el pecado, si usted y yo sembramos para los deseos mundanos, entonces vamos a cosechar muerte, vamos a cosechar destrucción. Pero el texto también dice, el verso 8, pero si usted y yo sembramos para el Espíritu, si usted y yo sembramos para agradar a Dios en todo lo que hacemos, entonces vamos a cosechar vida eterna. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es, dice el salmista, el que sana todas nuestras dolencias. Fui a buscar en el hebreo la palabra dolencias y esa palabra significa un dolor intenso. Tal vez usted ahí en casa, mientras escucha esta predicación, tiene un dolor intenso. Tal vez está pasando por un horrible tormento, una enfermedad terrible, una enfermedad con alto grado de dolor, una enfermedad con un alto grado de malestar físico. Déjame decirte que Dios es el único que puede sanar todas tus dolencias. Pero algo interesante es que la palabra en hebreo también significa todo aquello que causa dolor, no tanto físico, sino que también hay un dolor que psicológico, emocional. Por ejemplo, ¿quién no se siente mal cuando es víctima de las calumnias, cuando es víctima de los chismes, cuando es víctima de la denigración, de la injuria, de la deshonra, de la afrenta, del oprobio? Pues déjame decirte que Dios también es el que sana esas dolencias. El salmista también dice que Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida, ¿sí? Cada vez, hermanos, que una persona cae en un pozo de angustia, es por sus malas decisiones. Todas las personas que caen en un pozo de angustia es como consecuencia del pecado. Me puse a la tarea de cuáles son aquellos hoyos de nuestra vida a la que se está refiriendo el salmista. Para mí un hoyo de angustia es uno estar en el vicio. Otro hoyo de angustia es cuando usted es esclavo de los malos hábitos, cuando usted es esclavo del rencor, de la ira, cuando usted es esclavo de la rebeldía. Eso es un hoyo de angustia. Cuando usted también es un apóstata, cuando usted ya no es cristiano, cuando usted ya se apartó de los caminos de Dios, déjame decirte, usted es un apóstata, pero también eso es caer en un hoyo de angustia. Cuando nuestro hogar está en crisis por culpa de mi pecado, cuando mi hogar está en crisis por consecuencias de mi adulterio, eso también es un pozo de angustia. Pero el salmista está diciendo que Dios es el que rescata del hoyo nuestra vida, y por eso usted y yo debemos de adorarle, debemos de exaltarle, porque Él ha sacado nuestra vida de ese hoyo. La cuarta razón por la cual debemos de adorar a Dios, y el salmista lo está diciendo: bendice alma mía Jehová, porque Él es el que nos corona de favores y misericordias. Conozco a varias personas que el gobierno les ha ayudado durante toda esta pandemia. Cada mes reciben 160,000 pesos. También conozco personas que han recibido de la alcaldía, mercados, ayudas. También conozco personas que amigos conocidos le han ayudado con un mercado o algo así parecido. Pero muchas veces nosotros, a veces agradecemos más a un presidente, a un alcalde, a un amigo, pero a veces no agradecemos a Dios. Y el salmista lo está diciendo: no, es que no es el presidente, no es el alcalde, no fue tu amigo. Dice, es Dios quien te coronó de favores y misericordias. Qué bueno que usted y yo entendamos que el que nos da de comer cada día es Dios, que el que nos tiene con trabajo es Dios, que el que nos ha provisto de un techo es Dios,
que quien nos ha provisto de una ropa es Dios, que quien nos ha provisto de una familia es Dios, que quien nos ha dado salud todos estos días, todos estos años es Dios. Que quien nos proporciona de talentos, de capacidades es Dios. Y la última frase por la cual dice el salmista que debemos de adorarle, dice: Él es el que sacia de bien nuestra boca. Sacia, qué linda esa palabra, ¿no? La palabra saciar es uno estar satisfecho, uno estar colmado de bendiciones, en abundancia, y eso solo lo hace Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la palabra de esta mañana. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has provisto. Gracias por todos tus beneficios para con nosotros. Perdónanos porque muchas veces nos olvidamos de los favores recibidos. Dios mío, bendice esta iglesia. Y Dios, es verdad, estamos en deuda contigo, Dios, porque no somos dignos de recibir tanto amor y tanta misericordia. No lo merecemos. Y tú nos has bendecido tanto, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias, Dios, porque colocaste en mis hermanos ese querer como el hacer, de escuchar, de ver la transmisión. Señor, gracias. Síguenos bendiciendo, Dios, lo que resta del día. Y hoy, que es el primer día de la semana, oramos para que tú nos bendigas durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Por todo lo que has
Gracias, Jesús. Y confiamos, Señor, en que tú eres quien nos guarda. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo por medio de este proceso, Señor, y por todo lo que harás y nos enseñarás en un futuro, Señor. Confiamos en ti, Jesús, en tu manera de moldearnos, Señor, porque somos barro en tus manos, Señor. Somos barro en manos del alfarero, Señor. Gracias, Señor, y te agradecemos por todo, Espíritu Santo de sean todos cordialmente despedidos y esperamos que la pasen bien en el calor de sus hogares. Dios les bendiga.